Seguimos en la tertulia de este jueves, 18 de julio de 2019. Estamos con Carlos Ramel, Esteban Valenti, Gonzalo Baroni y como invitado Daoís Uriarte. El Senado aprobó este martes y convirtió en ley el proyecto de ley orgánica de las Fuerzas Armadas que sustituye a la norma vigente que había sido promulgada durante la dictadura en 1974. El texto fue votado solo por el Frente Amplio y el Partido Independiente. El Partido Nacional anunció que va a revisar la ley si es que gana las próximas elecciones. Entre otras disposiciones, se disminuye la cantidad de generales del ejército de 16 a 12 y la de coroneles de 189 a 130. Además, se elimina a los tribunales de honor de las tres fuerzas y se crea tribunales de ética militar. Una de las voces más críticas fue la del senador nacionalista Javier García, que aseguró que a la ley le falta elaboración y que tiene además una visión ideológica. Este es un proyecto de ley que tiene una visión parcial, que tiene una visión ideológica y una visión que no es nacional de nuestras Fuerzas Armadas. Miren, que tiene inconsistencias muy fuertes. Dejo una notada al margen, donde se elimina la situación de reforma. Es una cosa muy particular. Esta ley es una ley que le falta elaboración. Bueno, este es otro tema gigante, ¿no? Vamos a ver si lo abordamos por lo menos en un primer enfoque. Pero, ¿por qué cada vez que pasa algo dicen que tiene una visión ideológica? ¿Qué cosa no tiene una visión ideológica? Bartés decía, el sentido común trafica ideología. Y es así. La justicia también. Todo. Gonzalo, aprovecha ahora antes de que arranquen de nuevo los que hablan mucho. Yo quería hacer primero un comentario más político de cómo están los jugadores parados en la cancha. Me parece que la aprobación de esta ley orgánica militar en este momento, luego de la votación que tuvo Manini, que salió a la cancha y que ahora es un civil, o sea, compitiendo, ha demostrado ser un error estratégico en cuanto a la defensa de lo que, pongo comillas, es la familia militar. Porque a mi entender, y al entender de varios con los cuales he hablado, ven que con Manini siendo comandante en jefe del ejército, o con Manini dentro de la fuerza, esto capaz hubiese pasado de otra manera. Entonces al final, toda esta campaña, o esta patriada que para ponerle algún nombre, que hizo de salir a la cancha como político para defender cosas postergadas, y todo lo estoy hablando entre comillas y con un dejo de ironía, al final termina perjudicando a la familia militar. ¿Por qué? Porque se pone en un lugar político en vez de estar dentro de la fuerza defendiendo, proponiendo y manteniendo determinadas o privilegios o lo que determinadas cosas que el ejército y las Fuerzas Armadas querían mantener. Entonces, el primer análisis que quería hacer es que Manini dentro aportaba más a esto que fuera. ¿Por qué? Porque ahora es un competidor más, entonces el frente también maneja los tiempos y el timing de una manera bastante importante. Lo segundo, yo creo que sí, estoy con Esteban, todo tiene ideología y claramente esto de la ley orgánica viene igual también de la mano de lo que se ha venido aprobando en el 2012 y demás, que se fue modificando justamente la visión de las Fuerzas Armadas dentro del Estado y la visión que tiene en particular el Frente Amplio. Y también se nota que hay un cambio de rumbo en lo que fue el momento Huidobro y lo que es el momento ahora, luego de haber pasado por Menéndez, ¿no? Entonces, acá yo creo que era necesaria la actualización. Creo que hay varios de los puntos que estamos de acuerdo. Después podemos entrar punto a punto, creo que no va a dar el tiempo y Emiliano nos va a rezongar, pero hay distintos puntos que son bastante controvertidos. Por ejemplo, y dejo el primero al pasar, es la cantidad de vacantes, la reducción esa. Tengo entendido que sí, que efectivamente había coroneles todos con cargo y todos con funciones, no dentro de una bolsa como se tenía hace unos años, que ni siquiera iban a trabajar, pero ahora yendo a trabajar, pero que no tienen tareas cotidianas. Eso es verdad, pero ¿a qué se debe ese número? No está claro, porque al principio se había propuesto 145, se bajó a 130 por un pedido del Partido Independiente que tampoco se sabe bien por qué fue. O sea, en verdad la gente empezó a tirar números ahí. Algo bueno que pidió el Partido Independiente. Pero yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, yo lo que estoy diciendo es,
esta forma de reestructurar algo tan importante como son las Fuerzas Armadas y que tantos puestos de trabajo y tantas cosas y tanto del país pasa por ahí, se tiene que manejar de otra manera y no al grito de yo quiero 130, yo quiero 145. Y después el tema de los tribunales y demás, el nombre que tiene. Son cosas que son controvertidas, que son discutibles, pero claramente muestran una visión de lo que es el Frente Amplio y que yo sí creo que es una ideología y no está mal que haya una ideología dentro de esto. Y también está bien que el Partido Nacional diga que si va a ganar lo va a revisar. A ver, yo no tengo ninguna duda, pero vamos a entendernos que el aspecto ideológico no tiene, o espero que no sea solo el Frente Amplio, el enfrentamiento a terminar de liquidar la doctrina de la seguridad nacional dentro de la ley orgánica militar. Y eso es uno de los objetivos de esta ley que me parece que lo cumple, pero perdón, ¿hay alguien que todavía sostenga, aparte Manini supongo, la teoría de la seguridad nacional que nos viene de la época de la dictadura? Pero aparte de eso, yo diría, hay varios aspectos a conversar. Hoy, el ejército, todos sabemos que el ejército uruguayo, el ejército o las Fuerzas Armadas uruguayas en particular, son tal vez una de las Fuerzas Armadas que tiene más cantidad de oficiales en relación a sus subordinados. ¿Ah? Y tantas veces he escuchado hablar de reducir el costo del Estado y reducir los funcionarios públicos. Ahora, quienes hablan de reducir los funcionarios públicos nunca se plantearon reducir a este nivel los funcionarios públicos. Y yo digo, yo no sé si, la verdad que ignoro si los números, si debería ser 130, 110, 120, pero lo que no me cabe duda es que habría que reducir por los cargos más altos, que son los que impactan más en el presupuesto. También es cierto que además, inclusive desde una moderna técnica de las Fuerzas Armadas, cada vez se precisan menos soldados, ¿verdad? Menos cantidad, porque cada vez todo es más electrónico, ¿verdad? Tal vez se precisan más operadores de computación que sí, pero para socorrer inundaciones. Ahora, está bien, porque hay algunas cosas que, una de las cosas, si se amplió el espectro marítimo, bueno, ahí se aumenta la cantidad de oficiales en la parte marítima, ¿no? Y también hay un aumento en la parte de coroneles de la Fuerza Aérea, que son los aspectos que en materia de seguridad que más. Ahora, lo que más me molestaba es que hay cosas que se han dicho que no surgen de la ley. La eliminación de las cantinas militares, la eliminación de los liceos militares, la suspensión hacia los familiares. Hay una mala reacción ahí, Dois. Hay una mala reacción, pero no es lo que pretende la ley ni en ningún momento. Pero tuvieron que salir a aclararlo porque lo redactaron mal y a las corridas. Bueno, si deja abierta la puerta, entonces se verá, pero lo tiene que hacer por ley. Yo creo que este es un tema complejo, muy difícil, que el país se merece atender en serio. Es evidente que hoy, en el año 2019, lo que son las Fuerzas Armadas puede y debe ser motivo de una sana evaluación y eventual revisión. Lo que creo es que esta ley, que reitero, no me considero un especialista ni que la conozco al detalle como para criticarla o no quiero aparecer como un generalista que opina de todo. Creo que hay cosas que hay que remarcar. Primero, no creo que sea un buen momento político para votar una ley de esta naturaleza. Porque dicen que hace 5 meses que la están analizando, pero después escuchamos recién que por apuro redactaron mal algún artículo y que entonces no queda claro si se elimina el servicio fúnebre, las cantinas, el servicio militar. Entonces, si tomaron 5 años para redactar y redactaron mal, que vuelvan a la escuela. Lo otro es que este es un tema que merece ser una política de Estado. Esto no puede ser una ley que la vote un partido con la compañía del ex socio político de Valente, el Partido Independiente. Resalta ex. Lo marqué. El diputado lo votaron más partidos. Sí, ahí está. El diputado lo votó algún diputado blanco, creo, y la Unión Radical. La Unión Popular. La Unión Popular, es cierto. Pero creo que se merecía este tema, porque además cuando uno entra a ver la ley, que es muy difícil de entender y de todo, lo que se queda esperando es una definición del rol de las Fuerzas Armadas, de su misión, de sus potestades, de sus cometidos, de las funciones a cumplir. Porque después entramos en una especie de tatetí, subo, bajo, 120 a 100, a 80, a 90, a 200, y no sé, alguno podrá decir que son 131, otro podrá decir que son 124, pero el verdadero origen que debe tener una reforma cuantitativa es una definición cualitativa del rol de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su misión actual? ¿Qué tiene que hacer?
¿A qué se debe dedicar? ¿Qué puede ocurrir o no ocurrir? Ahí para mí la ley tiene un gran debe, y entonces es una mera atribución de cantidad de coroneles o generales o subalternos sin una justificación práctica de modelo de estructura y de gestión que lo ponga razonable. Porque recién decían, bueno, pero es bueno que se bajen los funcionarios públicos cuando sobran. Pero ¿en qué otro sector del país se bajan funcionarios públicos? Si el gran triunfo de la compañía del gas es que se mantienen todos los empleos hasta el último, hasta el que está sancionado por haber ocupado en el medio de una toma obrera, o sea, como fue de control obrero. O sea, acá, ahora que hay que sacar, decimos que saquen militares, está bien porque hay que bajar el gasto público, sean empleados públicos, sean otra cosa. Hay que bajar el gasto público. En ningún lugar del Estado uruguayo se baja nada. Se eligen las Fuerzas Armadas para bajar. Ahí es donde alguien dice, acá hay una visión ideológica del tema. Hay una persecución, una revancha contra las Fuerzas Armadas. Yo no me quiero... Un segundo antes de pasarle la mano acá al dueño del tiempo. Yo no me quiero... No, y alguien que no es generalista, sabe de generales. Sí. No me quiero subir al carro de decir esto es persecución y todo, porque no creo que los que la votaron hayan tenido esa manifiesta intención. Lo que creo que a la ley le falta sustento, le falta respaldo para decir, sí señores, es correcto bajar los coroneles de 190 a 130 por esto. Nada de eso surge de la ley. Es simplemente tirar números para satisfacer seguramente algunas mentes que andan por ahí que quieren ver cómo los militares finalmente tienen su castigo. Esta ley es de 1974, la que estaba vigente. Pasaron 45 años y el sistema político uruguayo, todo completo, incluyendo 15 años de gobierno del Frente Amplio, se les pasó el tiempo de reformar nada menos que un tema clave como es el tema de la ley militar. En segundo lugar, efectivamente no hay una gran definición sobre los aspectos conceptuales del tema los nuevos roles de la defensa, pero que hayan cambiado una ley después de 45 años aprobada por la dictadura, nada menos que sobre los militares, yo estoy contento. Segundo, que yo no estoy de acuerdo con el criterio de que lo que hay que sacar es a los generales o a los coroneles en base a reducir los funcionarios públicos. Tiene que ser, particularmente en ese tema, tiene que haber un concepto, una visión. No está muy clara, pero, a ver, 100 y pico de 80 generales de coroneles es una barbaridad. Lo saben los coroneles en este país y lo saben los generales. Lo que pasa es que, claro, vamos a entendernos claro, la concepción dominante del Frente Amplio sobre las Fuerzas Armadas era la del MPP y era la de Fernández Huidobro, y lo fue durante mucho tiempo, excepto en el primer periodo que estaba Susana Berruti y estaba el que es actualmente Bayar. Pero no pudieron hacer casi nada más que ajustar algunos detalles. Ahora que se hace, bueno, yo creo que va a abrir un debate, es bueno que se haga, no, en medio de las elecciones va a ser difícil porque hay otros temas absolutamente, por ejemplo, está el tema de las Fuerzas Armadas y la seguridad interna, todo eso. Yo, por ejemplo, lo digo, yo escuché a Larrañaga, le sacá la parte de los militares en la calle y yo estoy de acuerdo, lo digo con todas las letras, no me gusta hacer demagogia, le sacá el tema de que los militares, porque es equivocado. También le digo una cosa, vos vas por Venecia y en Venecia están los soldados del batallón San Marco patrullando Venecia, a pesar de que en Italia hay una policía militar que se llama los carabineros. Así que no es ninguna... pasa en todos lados. ¿Nos fuimos? ¿Te fuiste? No, para decir. Pero es que eso es obvio, va a haber un plebiscito que se le van a atribuir sí o no determinadas funciones, eso va a influir. Ahora... qué bueno sería un debate ideológico en serio sobre el tema del papel de las Fuerzas Armadas. No se hizo. Y no uno que propone anularla y deshacerlas, como he escuchado, y otros que en realidad se callan porque no proponen nada para que quede todo como está.